Bien, entonces empezamos con la terminología quirúrgica. Vamos a empezar a definir de dónde es que viene la palabra cirugía, ¿no? Ujú. Entonces, cirugía viene de dos palabras griegas, ¿no? Cheir, que significa mano, y ergo, para trabajar. Entonces, es una disciplina que amerita el trabajo manual, ¿no? Trabajar con la mano, eso significa cirugía, ¿no? Entonces, el cirujano es aquel que realiza procedimientos manuales, ¿no? Para tratar lesiones y enfermedades, ¿no? Entonces, desde la antigua Grecia ya se ha definido cuál es la labor de la cirugía en la medicina, ¿no? Bien. Entonces vamos a tener una terminología en general, ¿no? Generalmente hablamos de prefijos cuando vamos a anteponer una de estas palabras a la terminología médica, ¿no? Dentro de estas vamos a tener, por decir, gastro, ¿no? Cuando hablamos del estómago, ¿no es cierto? A esta podemos sumar otra palabra, ¿no? Por decir una gastrotomía. Sabemos que tomía es cortar, ¿no? Entonces, gastrotomía vendría a ser el corte en, o una, claro, corte en el estómago, ¿no? La gastrotomía. De la misma manera, cuando hablamos de la vesícula, ¿no? La vesícula biliar, vamos a utilizar el prefijo cole, ¿no? O cuando hablamos también de la vesícula, vamos a utilizar colecisto, ¿no? Para terminología que involucra el útero, ¿no? Tenemos el prefijo íster, ¿no? Una histerectomía, por decirlo, una extracción, una exéresis de todo el útero, ¿no? Cuando hablamos de el cuello uterino y el fondo uterino, vamos a utilizar el prefijo colpo, ¿no? Colposcopía, ¿no? Exploración del fondo de útero, ¿no? El fondo de la vagina, en realidad, ¿no? Láparo significa cuando vamos a hacer algún procedimiento en abdomen, ¿no? Una laparotomía, por decirlo, ¿no? Una laparotomía exploradora, ¿no? Es una terminología médica que significa el realizar una cirugía en abdomen para explorar los órganos, ¿no? Que están contenidos en la cavidad abdominal, ¿no? De igual manera, cisto vamos a utilizar cuando estamos hablando de vejiga, ¿no? Aumento, sabemos que tenemos un, un segmento, una parte de los órganos intraabdominales que están recubiertos, ¿no? Por esta estructura anatómica que se denomina aumento menor y aumento mayor, ¿no? Y entero cuando hablamos de intestino, ¿no? Una eh, enterotomía, ¿no? Si utilizamos esa terminología, entonces estamos refiriendo a el intestino. También vamos a tener terminaciones, ¿no? Ya les decía, tomía significa realizar un corte, ¿no? Una diéresis, que también es lo mismo. Ectomía, ¿no? Es la extirpación, ¿no? La exéresis, ¿no? Una apendicectomía, una colecistectomía, ¿no? Eh, Ayer les hablaba del término de ostomía, ¿no? Cuando les decía, cuando tenemos a veces complicaciones durante una apendicectomía y hay lesión del intestino eh, delgado y grueso en parte, tenemos que hacer una ostomía, le decía, ¿no? Que es un abocamiento, ¿no? A contranatura en la pared abdominal, ¿no? En este caso del intestino delgado, ¿no? Entonces, ostomía es la abocación de un órgano a contranatura, preferentemente a través de la pared abdominal, ¿no? Pexia es otra terminación quirúrgica que significa en realidad pexia significa subir, ¿no? Cuando tenemos una, un órgano que está, por decir, en descenso, ¿no? Un caso clásico es cuando tenemos pacientes con descenso de vejiga, seguramente han escuchado ese término, ¿no?
Entonces tenemos que hacer una pexia, que es simplemente hacer una sutura de la estructura anatómica, ¿no? Para poder subir un poco esto, ¿no? Evitar el descenso con un punto de sutura, reubicar, digamos, reubicar en un nivel un poco más alto de lo normal, ¿no? Eso significa pexia, ¿no? Rafia es suturar, ¿no? Significa suturar. Centesis es puncionar, ¿no? Cuando nosotros hacemos una laparocentesis, por decir, ¿no? Cuando tenemos pacientes, por decir, con una citis, ¿no? Se han visto pacientes que tienen bastante contenido líquido en el abdomen, pues, ya sea por varias causas, principalmente una falla hepática, ¿cierto? Entonces se puede hacer una laparocentesis, ¿no? Clisis significa la destrucción de la mucosa, ¿no? Cuando nosotros hacemos una apendicectomía, ¿no? Extirpada el apéndice, nosotros hacemos una clisis de la mucosa, ¿no? Tratamos de destruir la mucosa restante ya sea con termocoagulación o simplemente con el bisturí. Tripsia significa deshacer, ¿no? Deshacer principalmente cálculos, ¿no? Ya sea, un ejemplo son los cálculos renales, ¿no? La litotripsia, ¿cierto? Bien, ese es un ejemplo. Hay más terminología quirúrgica, pero esta es la que más frecuentemente estamos usando, ¿no? Es la tecnología más común. Bien, entonces, durante un acto quirúrgico, ¿no? Durante una cirugía en general, ¿no? Les había dicho ayer que tenemos procedimientos que se van a realizar en las cirugías en general, ¿no? Y hay otras que se van a realizar en cirugías específicas, ¿no? Pero en general, en el acto quirúrgico, ¿no? Vamos a tener los siguientes pasos, ¿no? La diéresis, que es el primer paso, que es el corte, que es, ¿no? Sobre o de acuerdo a la cirugía a realizar, ¿no? Cuando, por decir, tenemos una apendicectomía, ¿no? Generalmente la diéresis se hará en el punto de McBurney, ¿no? De acuerdo a dónde está topográficamente proyectado el apéndice en el abdomen, ¿no? O cuando vamos a hacer, por decir, una colicistectomía, ¿no? Entonces la diéresis, la incisión que vamos a realizar, pues será en el cuadrante superior derecho, ¿no? Por debajo del arco costal derecho, ¿no? Entonces, la incisión o la diéresis estará de acuerdo a la cirugía que vamos a realizar. O cuando vamos a hacer una laparotomía exploradora, que hablamos anteriormente, pues será una incisión bastante grande, ¿no? Generalmente hacemos una incisión mediana, ¿no? Sufra e infraumbilical, ¿no? Por debajo y por encima del ombligo para que podamos obtener un buen campo quirúrgico, ¿no? Y poder realizar la exploración de los órganos que les decía, ¿no? La síntesis es todo lo contrario, ¿no? Si hacemos una incisión, tenemos que, al terminar la cirugía, suturar, ¿no? Hacer una síntesis. Generalmente la hacemos por plano, al igual que la diéresis, se tiene que hacer por planos, ¿no? Y de igual manera, la síntesis, entonces, la sutura la, de la incisión que vamos a realizar tendrá que ser por planos igualmente, ¿no? La exéresis, que les decía, ¿no? Es la extracción, ¿no? Por decir, la extracción del órgano, si en el caso amerita, si la técnica quirúrgica amerita, pues se realizará una exéresis, ¿no? Como en el caso de una apendicectomía, ¿no? La colecistectomía, que les decía, o a veces hacemos una resección de algún segmento del intestino,
¿no? Entonces, el término exéresis está relacionado con eso, ¿no? También se puede hablar de una ectomía, ¿no? Que va a ser lo mismo. La ablación es cuando realizamos una resección de un segmento, ¿no? De un órgano intraabdominal. Vamos a admitir a su compañera, ¿no? Cuando hacemos una resección, por decir, de un segmento hepático en algún tipo de cirugía, ¿no? Estamos hablando de una ablación. Prótesis, ¿no? Podemos decir que cuando utilizamos algún material, ¿no? Para poder complementar una cirugía, ¿no? El caso clásico de las hernias, por decir, ¿no? Cuando hacemos una cirugía de hernia, nosotros una parte del acto quirúrgico, ¿no? Es realizar la colocación de una malla, ¿no? Una malla de Marlex que se llama, ¿no? Que es un material protésico, ¿no? Para de esa manera poder reforzar, por decir, ¿no? La pared abdominal y que la hernia que se está operando, ¿no? Primero se pueda corregir, ¿no? Y evitar en el posterior, en el postquirúrgico, la nueva formación, pues, de esa. Entonces, en algunas cirugías necesitamos el uso de prótesis, ¿no? Y la hemostasia corresponde a el acto en el cual nosotros tenemos que hacer el control del sangrado, ¿no? A eso se refiere hemostasia, control del sangrado. Hay varias técnicas de hemostasia, ¿no? Desde la hemostasia por compresión, ¿no? Desde la hemostasia por ligadura o por electrocoagulación. Ayer les decía que ya hoy en día se utiliza en la cirugía laparoscópica lo que es la hemostasia por vibración también, ¿no? Tenemos equipos especiales ahora, ¿no? Entonces, la hemostasia corresponde a eso, la manera en que nosotros vamos a controlar el sangrado en la cirugía, ¿no? Sí. Sí. Bien, las incisiones quirúrgicas, les decía, ¿no? Toda solución de continuidad en la piel, ya sea piel, mucosas o tejidos subyacentes, que las va a realizar el cirujano, obviamente, con el fin de acceder, ¿no? al órgano al cual está destinado la cirugía o a cualquier territorio del organismo, ¿no? No simplemente puede ser en abdomen la cirugía, ¿no? Cualquier incisión, cualquier solución de continuidad en la piel que sea siguiendo, ¿no? Siguiendo todos los protocolos de asepsia, antisepsia que vamos a ver luego, se denomina incisión quirúrgica, ¿no? No es lo mismo que una herida, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Una herida generalmente es un hecho accidental, ¿no? No se cumplen eh, los pasos de asepsia y antisepsia, ¿no? Entonces, cuando sucede accidentalmente se denomina herida, ¿no? Pero cuando hacemos con todas las normas se denomina incisión. Bien, entonces les decía, ¿no? Vamos a tener diferentes tipos de incisiones, ¿no? Esto es lo que les hablaba anteriormente. Se puede ver la diapositiva, ¿no es cierto? Sí. Ok. Entonces, miren ustedes, acá tenemos un cuadro que nos muestra las diferentes incisiones que tenemos, ¿no? Puede haber incisiones verticales, transversas, oblicuas, ¿no es cierto? Las verticales, les decía, las incisiones medianas, ¿no? Que se hacen siguiendo la línea alba, ¿no? Sabemos que es una línea que divide generalmente los rectos abdominales, ¿no? Una línea que se extiende desde la apófisis sifoides hasta el pubis, ¿no? Siguiendo esa línea podemos hacer una incisión mediana que puede ser ya sea por encima del ombligo, supraumbilical,
puede ser a través del ombligo también, transumbilical, o debajo del ombligo, que sería infraumbilical, ¿no? Generalmente esa lo ocupamos, como les decía, cuando necesitamos realizar una exploración de todos los órganos intraabdominales, ¿no? Para medianas, cuando la realizamos paralela, bueno, paralelo ya sea al lado izquierdo o al lado derecho de la línea media alba, ¿no? Sí. Bien. También vamos a tener incisiones transversas, como la incisión de Rocky Davis. ¿Para qué tipo de cirugía creen que es la incisión de Rocky Davis? A ver, ¿alguien ha escuchado hablar por ahí? Rock Davis, não, doutor. Escuchado hablar de Rocky Davis. Es una incisión bastante frecuente que la realizamos en cirugías de apéndice, ¿no? Ojo con eso. Pregunta de examen. Estas sí han escuchado, la Fan Steel, ¿no? Es así, es Sí, clásica. com outro nome, sim, pero Rock Davis não me acuerdo. Ya, ese es el nombre. No tiene otro nombre, ¿no? Es el nombre de Rocky Davis, para que el cirujano, los dos cirujanos que han perfeccionado la técnica le han puesto un nombre, ¿no? Rocky Davis. ¿Qué consiste la incisión de Rocky Davis? Es una incisión transversa, como dice, y se la realiza sobre el punto de McBurney, ¿no? El punto de McBurney se ubica, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ese punto que topográficamente corresponde al apéndice, ¿no? Seguramente les han enseñado la línea imaginaria, ¿no? Que va del ombligo hasta la apófisis, Apófise da ilha, sim. ¿no? Entonces, la unión del tercio externo con los dos tercios medios, ahí corresponde el punto de McBurney, acá donde estoy con el cursor. Y a diferencia de la incisión de McBurney, que es oblicua, ¿no? La incisión de Rocky Davis es transversal, así, ¿no? Entonces, ambas incisiones son para apéndice, ¿no? Sobre el punto de McBurney. Hay que ubicar primeramente el punto de McBurney, ¿no? Ahí corresponde topográficamente el apéndice, le repito otra vez, y sobre ese punto hacemos. Cuando es una incisión oblicua, se llama incisión de McBurney, ¿no? Cuando es transversal, hacemos una Rocky Davis. Y, Sim. a ver, ¿por qué creen ustedes que en qué se basa, por decir, porque entienden la pregunta, que el cirujano haga una incisión oblicua o transversa? Depende da situação do paciente, por exemplo, em estado grave, dependendo dos seus grados. Ya, muy bien, está bien. ¿Qué más? E que mais? Não sei. Bien, cuando nosotros estamos con un diagnóstico, decir, con una seguridad, por decirte, del 90%, por decir que estamos ante un cuadro solamente apendicular, ¿no? Pónganse una primera fase de una apendicitis inflamatoria, ¿no? En el cual nosotros no vamos a necesitar, digamos, ampliar nuestra incisión, ¿no? Podemos hacer la incisión de Rocky Davis, ¿no? Porque es transversal, ¿no? Además es más estética, ustedes saben de las líneas de Lang, ¿no? Que Sim. tenemos naturalmente en todo el cuerpo, ¿no? Entonces la incisión de Rocky Davis primero es más estética, ¿no? Y la realizamos cuando tenemos no vamos a decir certeza, porque sé siempre que el diagnóstico puede cambiar, pero cuando tenemos cierta probabilidad, o bueno, no cierta, sino una mayor probabilidad de que solamente se trate de una apendicitis inflamatoria, ¿no? En ese caso, el cirujano no va a haber la necesidad de ampliar la incisión, está seguro de su diagnóstico, por decir, entonces hace una incisión que generalmente es de 3 centímetros, de 2.5 a 3 centímetros, lo más estético posible, ¿no? En ese caso se realiza la de Rocky Davis. Pero cuando el cirujano ve que va a realizar una cirugía y probablemente tenga que ampliar, ¿no? Porque por si encuentra algo más, ¿no? Entonces se anima a hacer una incisión oblicua, ¿no? La incisión oblicua, diferente de la otra, nos da la probabilidad de ampliar esta, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo,
¿no? Sí. Para poder tener un mayor campo quirúrgico en el caso de que amerite, ¿no? Entonces todo Para saber depende, si hay cosas de S, si hay una claro, ¿no? peritonitis, alguna cosa más así, ¿no? Exactamente. Entonces, mucho depende, como dice usted, de la clínica y la impresión diagnóstica que se tenga antes de la cirugía, ¿no? Y todo eso les había dicho ayer que se denomina estrategia quirúrgica, ¿no? Muy bien. La incisión de Fan Steel, ustedes saben para qué tipo de cirugía es. Para cesárea. Exactamente, ¿no? Para cirugía de cesárea, muy bien. A ver esta, la incisión de Kocher, ¿para qué tipo de cirugía? De vesícula. Vesícula, ¿no? Les hablaba de la incisión, ¿no? Por debajo del borde costal derecho, ¿no? La incisión de Kocher, ¿no? Que es la más usada en nuestro medio, ¿no? Algunas prefieren hacer mediana, supraumbilical, ¿no? Pero es menos estético, ¿no? Entonces, las incisiones, como ustedes se dan cuenta, tratan de buscar la estética también, ¿no? Y luego tenemos las incisiones para las hernias, ¿no? Dependiendo al tipo de hernia. Ustedes saben que hay varias hernias, ¿no? Desde hernia umbilical, por decir, para las hernias umbilicales, nosotros generalmente hacemos incisiones que se denominan arciformes, ¿no? Incisiones a manera de arco, ¿no? ¿Sí? Ya sea por encima o por debajo del ombligo, ¿no? Generalmente son las incisiones para las hernias umbilicales. Para las hernias inguinales o inguinoscrotales hacemos una incisión que generalmente está paralela paralela al ligamento inguinal o cintilla iliopúbica, ¿no? La hacemos paralelo, así por donde va mi cursor, ¿no? Y esta también tiene un epónimo, tiene un nombre, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se denomina la incisión para la hernia inguinal? Ah, eu também me olvidei. ¿No recuerda? Pregunta de Não. examen, ¿no? Ai, Se denomina incisión de Marrow, ¿no? Incisión de Marrow, M-A-R-R-O-W, ¿no? Es de la clásica incisión de Marrow, ¿no? Ya sea al lado izquierdo, al lado derecho, ¿no? Como les decía, es paralelo a la cintilla iliopúbica o ligamento inguinal. Bien. Hasta aquí entendido, ¿no? sim. Bien. Estas son las cirugías más comunes, ¿no? Pues hay otras, hay varias, ¿no? Ahora que las incisiones, por decir, para la cirugía laparoscópica, ¿no? Generalmente, cuando hacemos cirugía laparoscópica, tenemos que hacer pequeñas incisiones, ¿no? A diferencia de esta, de la cirugía abierta, que son más o menos grandes, ¿no? Para una cirugía laparoscópica convencional, generalmente hacemos una primera incisión aquí a nivel del ombligo, ya pues puede ser encima o por debajo, para introducir el primer trocar, que siempre es el trocar de la cámara, ¿no? La cámara que va a ingresar por el ombligo. ¿Por qué? Por el ombligo, porque nos puede dar la visión total de la cavidad abdominal, ¿no? La podemos manipular la cámara hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Entonces, como es el centro de la cavidad abdominal, ¿no? Nos permite la visualización, ¿no es cierto? Y luego los demás trócares que siguen a la cirugía dependen de el órgano que se va a operar, ¿no? En el caso de la vesícula, que es la cirugía laparoscópica más común en nuestro medio, es la colestectomía laparoscópica, ¿no? En el caso de esta cirugía, ¿no? Se hace la introducción de otros dos trócares, uno acá por debajo del apéndice sifoides, ¿no? Ahí va el segundo trócar. El tercer trócar generalmente va en acá en el flanco derecho, por acá más o menos, ¿no? Y el tercero va por debajo de el borde costal, ¿no? En una línea imaginaria que cruza, ¿no? Una línea imaginaria medio clavicular derecha
y el borde costal a unos 10 centímetros por debajo, por decir, por acá más o menos quedaría, ¿no? Entonces se hace la introducción de 3 trócares adicionales, ¿no?, para poder realizar la cirugía de vesícula laparoscópica, que es la más común, le decía, ¿no? También se puede hacer cirugía laparoscópica de hernia, de apéndice, ¿no? Ya hoy día la cirugía generalmente tiende a ser mínimamente invasiva, ¿no? Tratar de evitar estas incisiones grandes que se hacían, ¿no? Bien. Bueno, esta clasificación de heridas operatorias, ¿no?, la vamos a revisar rápidamente, ¿no? Vamos a tener los tipos de heridas operatorias, la limpia contaminada, la contaminada y la sucia infectada, ¿no? ¿Cuándo vamos a considerar una herida limpia? Cuando es producto de cuando no es traumática, les decía, ¿no? Cuando se realizan todas las normas de bioseguridad, ¿no? Cuando hay ausencia de inflamación también, ¿no? Cuando no hay contaminación de ningún tracto, ya sea respiratorio, ya sea intestinal, ¿no? Cuando no hay ningún trauma en la técnica quirúrgica también, cuando se siguen todos los pasos, ¿no?, que les decía, cuando se hace una cirugía típica que habíamos visto ayer, ¿no?, a diferencia de una cirugía atípica, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, la tasa de infección es del menos del 2%, ¿no? Y nos requiere una profilaxis, ¿no es cierto? Una limpia contaminada, ¿no? Cuando hay apertura, cuando durante la cirugía tenemos que hacer apertura, ya sea del tracto respiratorio, gastrointestinal, en esos casos tenemos la posibilidad de que esta herida se vaya infectando, ¿no? Por decir, una apendicectomía, ¿no? Les decía que puede ser simplemente la resección del apéndice, o a veces hay complicación del tracto intestinal. Entonces, en esos casos se puede haber una apertura quirúrgica o accidental muchas veces, ¿no? Entonces, cuando hay contaminación, ¿no?, entonces vamos a tener que la tasa de infección va a ser en un 5%, ¿no? Y en estos casos sí amerita profilaxis, ¿no? Cuando vamos a realizar una apendicectomía, por decir, nosotros siempre hacemos profilaxis eh, con antibióticos, ¿no?, para cubrir principalmente gram positivos y gram negativos, ¿no? En la práctica diaria utilizamos lo que es la cefotaxima, 1 gramo cada 8, y amicacina para cubrir gram negativo, ¿no? Así hacemos una profilaxis, ¿no? Cuando hay apertura también, ¿no?, del espacio orofaringeo o vaginal, ¿no? Cuando vamos a en una cirugía de vesícula, vamos a incidir o vamos a hacer una incisión en el tracto o en la vía biliar, ¿no? Entonces, en esos casos tenemos la posibilidad de que la herida se nos contamine, ¿no? Cuando tenemos una herida ya contaminada, principalmente cuando hay una contaminación severa del tracto gastrointestinal, ¿no? Puede haber una apertura ya del tracto biliar, ¿no?, presencia de bilis ya en la cavidad, ¿no? O cuando ya tenemos una peritonitis, que decía, ¿no?, que cuando ya hay presencia de material purulento, líquido purulento en cavidad, entonces en esos casos hay mayor probabilidad obviamente de infección, de entre un 10 al 20%, y también amerita pues profilaxis, ¿no? Y en una herida sucia y infectada, cuando ya hay presencia de bacterias, ¿no? Cuando hay abordaje de algunos abscesos, ¿no? Cuando hay desvitalización de los tejidos, ¿no?, o cuerpos extraños o contaminación fecal, mire usted qué importante, entonces la tasa de infección es mayor al 40%. En esos casos, obviamente, amerita un tratamiento antibiótico, ¿no? En el caso de las peritonitis fecaloideas, ¿no?, por perforación del apéndice, generalmente nosotros usamos un triple esquema, que llamamos, ¿no?, para poder cubrir principalmente gram positivos, gram negativos y anaerobios, ¿no? Entonces, por protocolo, nosotros utilizamos generalmente ceftriaxona,
1 gramo cada 12 horas. Utilizamos lo que es la micacina, ¿no? 500 miligramos cada 12 horas, y utilizamos el metronidazol, ¿no? Como para poder cubrir bacterias anaerobias en razón de 500 miligramos cada 8 horas, ¿no? Ese es el protocolo que manejamos cuando tenemos ya una cavidad infectada por material purulento. Bien, vamos a hablar un poco de los tipos de cirugías, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la cirugía no ambulatoria, que son cirugías de alta complejidad, ¿no? También puede ser de mediana complejidad o de baja complejidad, ¿no? Dependiendo. ¿Cuáles tenemos como cirugías de alta complejidad? ¿No? Les decía la colectomía. ¿A qué se refiere la colectomía? La vesícula. No, la colectomía se refiere a la extirpación del marco colónico, ¿no? Aquí está, como ven en la figura, ¿no? Ahí ven que en esta cirugía, en esta gráfica, tenemos todo el marco colónico, y en esta ya no, ¿no? Entonces, una colectomía abdominal. Cuando hablamos de vesícula, vamos a utilizar, les decía, el prefijo colecisto. Colecisto, ¿verdad? Claro, ¿no? Cuando hablamos de colon, es colo o cole, les decía, ¿no? Colectomía, entonces. En este caso es una colectomía total, como dice, ¿no? Se ha reseccionado todo el marco colónico, ¿no? El colon derecho, el ángulo hepático, el colon transverso, ¿no? El ángulo esplénico, el colon descendente, el sigmoides, ¿no? Que conforma todo el marco colónico. Es una cirugía muy grande, ¿no? Hay que hacer una resección principalmente de lo que es la fascia, el mesocolon, ¿no? Primeramente hay que desprender, si se va el término, ¿no? Hay que hacer una incisión a través de todo el meso, porque sabemos que el marco colónico está sujeto por un meso, ¿no es cierto?, que lo mantiene en su posición. Luego de eso hay que hacer la ligadura de los vasos importantes, ¿no? A ver, por anatomía, ¿cuáles son las arterias que irrigan el marco colónico? ¿Cómo se llama la arteria? ¿Cómo se llama la arteria que lleva sangre al todo el colon? Ay, Jesús. Se olvidó. La arteria mesentérica, ¿no? Es verdad. La mesentérica inferior y parte de la superior, ¿no? Hacen el arco de Truman, que se llama. Bueno, entonces, como ustedes ven, es una cirugía bastante grande y de alta complejidad, ¿no? Es un tipo de... También hay otros tipos más complejos, como una hepatectomía, por decir, ¿no? También es súper compleja esa cirugía, ¿no? Realizar. O una cirugía, ¿han escuchado, pero no? ¿Alguien ha escuchado hablar de la cirugía de Whipple? ¿En qué se refiere? No. La cirugía de Whipple es cuando hacemos una resección en bloque de lo que es el páncreas, el duodeno, ¿no? Cuando tenemos pacientes con CA de cabeza de páncreas, que es la patología más frecuente, la patología neoplásica más frecuente en páncreas, tenemos que hacer una resección de todo el bloque pancreático, y con él obviamente sale parte del duodeno también, ¿no? Entonces es una cirugía bastante compleja también. También las cirugías de trasplantes, ¿no? Son de alta complejidad, ¿no? Trasplante renal, trasplante hepático, pulmonar, ¿no? Bueno, todas esas son cirugías de alta complejidad. Las de mediana complejidad es la que generalmente se realizan con más frecuencia, ¿no? Ya les hablaba de la colecistectomía, que puede ser abierta o laparoscópica, colecistectomía cielo abierto también se llama,
¿no? Entonces les decía, ¿no? Acá está la distribución generalmente de los trócares, que son los puertos de ingreso, ¿no? Que permiten ingresar a cavidad estas pinzas especiales, ¿no? Esta es la cámara, estas son pinzas especiales que nos permiten manipular, ¿no? Y realizar la cirugía, ¿no? Entonces, eh, la cirugía laparoscópica obviamente que consiste en la ablación completa de la vesícula, ¿no? Y la cirugía laparoscópica, que la ventaja que les decía que es más estético, ¿no? Los cortes son mínimos, obviamente que el recuperatorio también va a ser más corto, ¿no? El paciente está menos días internado, ¿no? El mismo dolor por las incisiones es de menor intensidad, ¿no es cierto? Y el paciente puede volver a sus actividades, ¿no? De manera más pronta, ¿no? Entonces, ustedes ven las ventajas que tiene hoy día la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Y es por eso que hoy día es de protocolo, ¿no? Cuando se va a operar una vesícula, hacerla por la vía laparoscópica por todos los beneficios, pues, que tiene esta técnica, ¿no? Bien, la apendicectomía se considera como una cirugía de baja complejidad, ¿no? Cuando solamente es apendicectomía, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Les decía, ayer les hablaba, por decir, de la técnica para poder realizar la ablación del apéndice, ¿no? Acá donde ustedes pueden ver los hilos, ¿no? Las estructuras son los hilos, están aquí aislando, por decir, la base, ¿no? Esta es la base del apéndice, aquí está el tercio distal, ¿no? Para recordar el apéndice, cuando estamos en un acto quirúrgico, ¿no? Se divide así, ¿no? El tercio externo, ¿no? Que corresponde a la punta, o el tercio distal, también se llama distal porque está distal a la base, ¿no? Tiene un tercio medio, un tercio proximal y la base, ¿no? Así lo describimos en un acto quirúrgico, ¿no? Entonces, aquí hay una pinza que está sosteniendo en el tercio distal del apéndice, ¿no? Esta estructura anatómica que conecta al ciego que está por acá se llama mesoapéndice, ¿no? Y acá están separando, se llama cuando nosotros aislamos mediante un hilo, ¿no? Separamos, se llama terminología, ¿no? Aquí estamos reparando la base para después ligar la base, ¿no? Hacer el corte acá del meso y reseccionar el apéndice, ¿no? Entonces, una cirugía de baja complejidad que también, lo decía, se la puede hacer por vía laparoscópica, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? No, no tengo. Bien, seguimos entonces. Les decía, ¿no? Nuevamente, ya se mencionaba la incisión de Max Burney, no es Burney, está mal acá, solamente Burney, así Max Burney, que es la oblicua, y la de Rocky Davis es la transversa, ¿no? Que está con azul acá, ¿no? Y la otra, la verde, con la de Max Burney, ¿no? Todas las dos se hacen en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Obviamente, cuando sospechamos que además de un apéndice puede haber un absceso periapendicular, ¿no? Por la presencia de pus, pues será importante, ¿no? Dejar un drenaje, ¿no? Para evitar la posterior contaminación de toda la cabeza. Entonces, eso se refiere un poco a lo que ayer les decía, ¿no? Entre la diferencia entre estrategia quirúrgica y la táctica quirúrgica, ¿no? Sí. Les decía que la estrategia es lo que el cirujano tiene en mente, que es lo que va a hacer durante toda la cirugía, ¿no? Va a cortar, va a hacer una incisión, va a entrar a cavidad, ¿no? Si el apéndice está en fase inflamatoria, les decía, entonces se hace la cirugía típica, ¿no? Entonces la estrategia. Pero les decía que pues podemos encontrarnos hallazgos intraoperatorios, en este caso está hablando de un absceso. En esos casos tenemos que, además de hacer la apendicectomía, ¿no? Tenemos que hacer un drenaje del absceso y
cuando hacemos ese tipo de procedimiento, nosotros siempre dejamos un drenaje, ¿no? Para que vaya evacuando, ¿no? El resto que haya podido quedar, ¿no? Del material purulento, pues, ¿no? Entonces, a eso se refiere la táctica, ¿no? Cómo va a resolver, ¿no? Las complicaciones que puedan surgir durante la cirugía, ¿no? Bien. Acá nuevamente tenemos unas fotografías, ¿no? Para poder explicar un poquito lo que es el procedimiento de una apendicectomía, ¿no? Básicamente, por decir, acá se ha hecho una incisión, bueno, obviamente se han puesto los campos, como ustedes ven acá, ¿no? Aislando el segmento donde se va a trabajar, ¿no? Luego se hace una incisión en este caso es oblicua, ¿no? Una McBurney. Luego se hace una identificación del apéndice. Les decía que las posiciones del apéndice pueden variar. La más frecuente es la retrocecal, la que está por detrás del ciego, ¿no? Y lo ideal es repararlo así, ¿no? Ubicarlo así. Aquí está el ciego, que estoy aquí señalando con el cursor, ¿no? Aquí está la base del apéndice, acá está sosteniendo una pinza, siempre se pone en la base, ¿no? Se separa la base y la otra en el tercio distal, ¿no? Entonces, el siguiente paso, una vez que ya hemos identificado el apéndice, hemos visto en qué fase está aparentemente es una fase inflamatoria, ¿no? Son los primeros estadios de la apendicitis, ¿no? Aquí se procede a hacer lo que les decía, ¿no? Separar la base apendicular, ¿no? Ligar el meso, ¿no? Porque recordemos que a través del meso, les decía, ¿no? Llega la arteria apendicular, ¿no? A través de este meso se nutre el apéndice, entonces hay que hacer una ligadura para controlar la hemostasia, ¿no? Una vez hecho eso, como ven acá, se separa la base, ¿no? Del apéndice, se hacen unas 2 ligaduras ahí y se procede a realizar la exéresis del apéndice, ¿no? Esta es una cirugía clásica de una apendicectomía, ¿no? Normalmente cuando a veces hay problemas para poder hallar el apéndice, lo que primero hallamos es la base, ¿no? La cirugía, la apendicectomía típica es cuando nosotros podemos hallar el tercio distal del apéndice. Pero muchas veces este tercio distal, ¿no? A veces por el proceso inflamatorio, ¿no? A veces se llega a plastronar, se llama el término, o se llega a fusionar con otros órganos adyacentes, entonces lo que hace difícil hallarlo así como está en esta figura, ¿no? A veces está un poco, el estadio puede estar más avanzado, entonces lo que hace difícil, ¿no? Encontrarlo en como está acá en la fotografía. Entonces lo que tenemos que hacer es la apendicectomía atípica, que consiste en ir encontrando, por decir, el apéndice a partir de la base, ¿no? Encontramos la base, que es más fácil porque siempre tenemos que ver el ciego, ¿no? Para encontrar el apéndice, ¿no? Y una vez que buscamos la base, de ahí ya vamos de a poco descubriendo y llegando hacia la punta del apéndice, ¿no? Es una cirugía apendicectomía atípica se llama, ¿no? Pero cuando lo hacemos así, como ven acá en la figura, cuando podemos hallar el tercio distal, se llama apendicectomía típica, ¿ya? Sí. Pregunta de examen. Esta es la laparoscópica, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? La técnica, la técnica quirúrgica en realidad no varía, solamente la forma de abordar, ¿no? Ya sea, como le decía, por trócares, ¿no? El umbilical, los accesos que van en realidad en relación al órgano que se va a operar, ¿no? Algunas complicaciones en general de las cirugías, ¿no? Las más severas y las que tienen que resolverse de manera inmediata, las hemorragias, por decir,
¿no? Es una complicación potencial que puede llevar a la pérdida de la vida del paciente, por eso es necesario saber nosotros realizar, ¿no?, los tipos de hemostasia que vamos a ver luego, ¿no? Entonces es fundamental eso, ¿no? Los estados de choque, ¿no?, que conllevan principalmente las hemorragias severas, ¿no? Choques hipovolémicos, ¿no? La hipoxia también, ¿no? Es una complicación severa cuando hay la pérdida de la función respiratoria del paciente, ¿no? Generalmente eso sucede igualmente cuando hay cuadros de hemorragia severa. Algunas complicaciones de las cirugías en el postoperatorio tardío, ¿no? Vamos a tener las infecciones del sitio operatorio, ya les decía, ¿no? De acuerdo al tipo de cirugía, tenemos ahí el porcentaje de infección de las heridas, ¿no? Ya hemos visto el cuadrito ese, el rechazo a los trasplantes o al material protésico, ¿no? Muchas veces cuando hacemos así de las cirugías de hernia y dejamos la malla de Marlex, a veces puede haber un rechazo a este material, ¿no? Por lo más estéril que sea, a veces el cuerpo humano no rechaza, ¿no? A ver, dehiscencia de la anastomosis se refiere a la apertura pronta de la sutura que hemos hecho, ¿no? A veces los puntos no llegan o hay mucha tensión, ¿no?, durante la sutura, entonces llegan a abrirse, por decir, para que podamos entender qué es el término de dehiscencia, es cuando hay una falla en la sutura, ¿ya? Algunos abscesos, cuando no se realiza un buen lavado de la cavidad, en el caso de una apendicectomía, puede producirse abscesos también, ¿no? O cuando pues, no se explora en total en la cavidad abdominal en su totalidad, a veces puede haber abscesos a nivel del diafragma, ¿no? Entre el diafragma y el hígado, generalmente donde se forman los abscesos. Las eventraciones, que corresponde a la protrusión, ¿no?, de los órganos intraabdominales a través de una sutura, ¿no? Eso significa una eventración, ¿no? Hay algunas infecciones que pueden los pacientes contaminarse durante su estadía, ¿no?, en el hospital, ¿no? Se llaman infecciones intrahospitalarias, entre las más frecuentes la neumonía y las infecciones de tracto urinario y las peritonitis tardías, que generalmente son por abscesos residuales que quedan, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? No, doctor. Bien, les voy a mandar el segundo link para seguir con el otro tema. 5 minutos, ¿ya? Está bien. Ok.